Un fracasado es una persona que no es capaz de convertir sus errores en experiencias. Los errores los debemos de convertir en nuestra experiencia. De lo contrario, en una experiencia, hermano, para aprender. De lo contrario, entonces sí somos un fracasado. Pero un fracasado es una persona que no es capaz de convertir sus errores en experiencias. El fracaso en sí no existe, sino solamente en la mente de las personas. El fracaso no existe, sino solamente en la mente de las personas. El fracaso solamente es verdadero, mi hermano, cuando nosotros no aprendemos de él. Cuando aprendemos del fracaso, entonces no somos fracasados. El fracaso solamente es verdadero cuando no aprendemos de él. Debemos de aprender aún de los errores. Alguien dijo por allí, ¿verdad? Echando a perder se aprende. Es decir, cuando fracaso también puedo aprender. Yo aprendo, gracias a Dios. Aprendo, hermano, aprendo de lo que escucho. Aprendo de lo que veo. Pero aprendo también de mis errores. El fracasado es aquel que no tiene la capacidad de convertir sus fracasos en una experiencia más. El fracaso solamente existe en la mente de las personas que piensan que no lo pueden hacer. El fracaso, hermano, solamente es verdadero cuando no aprendemos de él. El fracaso solamente es la oportunidad de comenzar de nuevo más inteligentemente. No, me equivoqué la primera vez, déjame comenzar de nuevo y ya no lo voy a hacer como lo hice antes. Los siervos de Dios fracasaron también. ¿Cuánto más nosotros? Fíjese David fracasó, fue a traer el arca del pacto que estaba en la casa de Obed-edom, que estaba prosperando, fue a traer el arca del pacto, hermano, y en la primera vez que trató de llevar el arca del pacto a Jerusalén, fracasó. Y un hombre murió cuando tocó el arca, ¿se recuerdan? Vamos a hablar de eso, allá hay un misterio, ¿verdad? Hay personas que se preguntan por qué Dios mató a ese hombre, a Usa. ¿Por qué Dios lo mató? Si lo único que quería era ayudar, que el arca de Jehová no se cayera al piso. El hombre aparentemente quería hacer obra buena. Pero vamos a hablar más detenidamente, ¿verdad?, de ese asunto en otra ocasión. Pero estamos hablando que David fracasó. Él fracasó y él no se quedó, hermano, a llorar y a tirarse y a lamentarse y a morirse en el fracaso, hermano, sino que él aprendió de sus errores también. El fracaso es solamente una oportunidad para empezar de nuevo más inteligentemente. Me equivoqué la vez que lo quise hacer, pero ahora ya no lo voy a hacer así, sino que ahora ya sé que no tengo que hacerlo de esa manera. Lo voy a hacer mejor. David lo hizo así, me equivoqué la primera vez, ahora lo voy a hacer diferente, me voy a dejar dirigir más por nuestro Dios, voy a ser más sensible a nuestro Dios. Me equivoqué la primera vez, pero ahora voy a intentar de regreso. No se quedó a morir en el fracaso. David se levantó de regreso y dijo, voy a ir a traer el arca de Jehová. Y la segunda vez que lo intentó, logró llevar el arca porque él había aprendido de su fracaso. O sea, él no fue un hombre fracasado. El fracaso solamente es una oportunidad para comenzar de nuevo más inteligentemente. Por eso es que le decía que la altura de los problemas mide la altura espiritual de cada persona. No tenga miedo a fracasar. ¿Sabe que los grandes líderes, le decía, se equivocaron? Abraham se equivocó, David se equivocó, Moisés se equivocó. Así los patriarcas como Jacob, Isaac se equivocaron. Los grandes líderes de la iglesia primitiva experimentaron fracasos y usted también, usted los va a experimentar. No pretendamos ser perfectos. Abraham, David y los siervos de Dios se equivocaron.
Pero ellos convirtieron sus fracasos en oportunidades para ver la gloria de Dios. Oportunidades, hermano. ¿Sabe usted de que el hombre con una mala actitud, siempre cuando hay una oportunidad, él siempre está viendo la dificultad? Pero el hombre con una buena actitud, siempre va a ver la oportunidad en medio de la dificultad. Al contrario, el de mala actitud siempre mira la dificultad en medio de cada oportunidad. ¿Verdad? Nosotros debemos de tener como hijos e hijas de Dios una buena actitud. Una buena actitud, hermano, para mirar una oportunidad en medio de la dificultad. Alguien dijo, no, es que ¿para qué complicarse la vida? Bueno, los que Dios escoge son los que sí se complican la vida. En Dios no hay complicación. Las cosas que usted hace, aunque parezcan pequeñas, hermano, si usted se mete con Dios, no importa cuánto le cueste, aunque para otro parezca pequeño, pero si usted se mete y no importa cuánto le cueste y lo logra, hermano, eso es un gozo que trae. Por lo tanto, no es una complicación para nosotros. No nos complicamos. Pero hay gente que tiene esa mala actitud de decir, ¿para qué te vas a complicar la vida? Muchísimas personas a la guerra iban a ir en contra de 3 ejércitos grandes, eran monstruos, unas potencias terribles a las que se iban a enfrentar. El pueblo de Israel eran unos cuantos miles. Y aún así que eran unos cuantos miles, Dios le dijo, son muchos. Gedeón, aquí vamos a pasar por el colador. Vamos a ver quiénes son los escogidos, Gedeón. Y lo pasa por un colador, ¿verdad? Es decir, lo más fino de aquí vamos a sacar. Dios en medio de las dificultades, hermanos, saca lo mejor de nosotros. Así que les dijo, no, me despides a cierto tipo de gente, por favor que se vayan para sus casas. Después le dijo, los vamos a pasar otra vez aquí por la prueba, aquí por una prueba objetiva. Los vamos a pasar por el colador. Gedeón, ponlos a tomar agua en el río. Vamos a ver. Y los que se agachen y se acomoden y se acuesten para tomar el agua con sus manos, entonces eso me lo vas a mandar inmediatamente para la casa. Porque son muy cómodos. Se van a acomodar para tomar su agüita. Como que si no saben que estamos en guerra. Y los que se complican la vida, en otras palabras, según el código de algunas personas. Esas personas que se complican la vida, entre comillas, pero para ellos no era una complicación. Eran hombres de guerra, eran hombres escogidos desde antes. Ya Dios sabía los que iban a quedar. Le dijo, los que se acomoden a tomar agua con las 2 manos en el río y se agachen, entonces eso me los manda para la casa, que estos no están preparados. Así que, pero los muchachos que no se acomoden, los muchachos que agarren con una sola mano el agua, usted se imagina agarrar agua con una sola mano. Algunos dirían, ¿por qué te complica la vida? Acomódate ahí con las 2 manos, ¿verdad? A tomar agua, no te complique la vida. No, pero esos hombres, dijo el Señor, a estos me escogen, a los que solamente agarren agua con una sola mano y con la otra mano tienen la espada, listos para la guerra. Por si viene el enemigo y inmediatamente los sorprenden, ellos están preparados. Los que no están preparados me los mandas para la casa. Así que Dios escoge, hermano, gente de buena actitud. Gente que está preparada para cuando vienen los problemas. Les decía que aquí el problema no es cuándo es que va a llegar el problema. La pregunta no es cuándo va a llegar el problema y el fracaso, las dificultades, la adversidad, sino más bien cómo la vamos a enfrentar. Esa es la actitud de Pablo en Filipenses 4:4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Le decía que la actitud, hermano, la actitud es una
o la actitud positiva, la actitud correcta es un estado de ánimo positivo y una postura en contra de los problemas y de las adversidades. En contra de esos problemas que llegan. Como dijo, y lo repito, ¿verdad? Dijo alguien, al mal tiempo buena cara. La actitud de Pablo, miremosla. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren lo que está ocurriendo aquí. El apóstol Pablo está animando a la iglesia. El apóstol Pablo les está diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Estamos hablando aquí de un hombre que está metido en la cárcel. De un hombre que lo han metido y que ha experimentado pedradas y que ha estado a punto de la muerte. Un hombre que en una ocasión lo dejaron como muerto, tirado en el suelo y lo dejaron por muerto. Un hombre que en ese momento, según muchos, fue al tercer cielo, donde vio cosas inefables. 2 Corintios capítulo 2, el verso 2. Estamos hablando de ese hombre que ha experimentado fracasos, ha experimentado problemas, ha experimentado adversidades como no cualquier persona. Estamos hablando de un hombre, hermano, que ha sido experimentado adentro de los problemas y ha salido vencedor. Un hombre maduro y probado en los tiempos. Pero este hombre está en la cárcel y él es el que está diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Él les está dando ánimo a gente que está libre allá afuera mientras él está en la cárcel. Y él les está diciendo, gócense en el Señor. Los está animando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un hombre que cuando estaba en la cárcel, mi hermano, él aprendió a ser feliz en medio del problema, porque alguna vez cuando estaban con Silas en la cárcel, ¿se recuerdan? Estaban en la cárcel amarrados en un cepo, con cadenas, amarrados en un cepo que les sostiene la cabeza y que les sostiene las manos y los van socando, son como yugos, son como madera gruesa. Que las prensaban las manos y los pies y los iban socando y ellos no se pueden mover. Habían unos que eran en forma de cruces, habían otros que eran en forma, ¿verdad?, donde ponían la cabeza y las manos hacia el frente. No sabemos cómo era el yugo que estaba Pablo y Silas en ese momento. No sabemos cómo era, pero sí estamos seguros de que era una situación incómoda y muy difícil para ellos. Están en la cárcel, en el cepo, y no es que solamente los metieron en el cepo y en la cárcel. Estamos hablando de Hechos capítulo 16, que ellos por hacer la obra de Dios, por liberar a una mujer que tenía un espíritu de adivinación, una joven, dice, que le daba gran ganancia a sus amos, al ver que fue libre de ese espíritu. Al ver sus amos que ya no le podía dar ganancia, lo que les daba ganancia a ellos era un demonio que estaba dentro de esa muchacha. Cuando Pablo echa fuera ese demonio, ellos se enojan. Fíjese bien cómo estaban de atados los romanos. Ellos se enojan, los amos de aquella muchacha, y los llevan al foro, y los llevan delante de las autoridades, y los arrebatan y los quieren matar. Impiden de que los maten y se los llevan a un cierto lugar. Y en ese lugar dice de que fueron azotados con vara, terriblemente. Allí los azotaron. Lo normal para los judíos era 39 azotes, 40 menos 1. Pero para los romanos era a como él se le diera la regalada gana. Y más cuando eran judíos que tenían un odio por los judíos. Porque le dijeron, estos hombres siendo judíos nos enseñan costumbre que no nos es lícito. Porque nosotros somos romanos. Déjennos así con la doctrina romana que heredamos de la Vulgata Latina, de la Reina Valera y de todo. No, déjennos así tranquilos.
No, le dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan al pueblo. Vamos a ver, los agarraron a ellos, ¿verdad? Porque hablaban la verdad. Allí los azotaron, dice con vara, terriblemente. Dice la historia, y dice Josefo, Claudio Josefo, un historiador del siglo I, un judío, dice de que en esos azotes la mayoría de personas no podía resistir y se morían. Estamos hablando de gente aquí, a Pablo y Silas. Silas era Silvano, ¿verdad? Silvano era el nombre romano que tenía, así como Pablo. Pablo era el nombre romano que él tenía. Pero él se llamaba Saulo de Tarso, dice así la traducción, ¿verdad? Saúl, así se llamaba él. Y Silas era el nombre de Silvano. Y los azotaron fuertemente porque hablaban la verdad. Ellos los azotaron fuertemente, los llevaron, y cuando estamos hablando de gente que soportaron, hermano, y todavía estaban vivos. Los golpearon como ellos querían y los llevaron de arrastras hasta la cárcel. Habían 3 niveles en esa cárcel donde estaban los que hacían crímenes menores, pero hay otra cárcel para los que son asesinos. Y en la última cárcel eran para la gente que tenía pena de muerte y que los iban a sacar, solamente podían ver la luz cuando les iban a quitar la vida. Así que a ellos dice que los metieron en el calabozo de más adentro, es decir, en la última parte de la cárcel. Allí los metieron, pero estamos hablando de esa gente, de que cuando estaban en el cepo con cadenas, en lo más profundo del calabozo, y estaban bien azotados, hermano, estamos hablando de que ellos se ponían a cantar alabanza. Por eso es que aprendieron a ser felices aún en medio de cada situación, en medio del fracaso, en medio de la adversidad, en medio de las pruebas. Ellos podían ser felices porque alababan a Dios. Y dice la Biblia que cuando ellos alababan a Dios, dice que los cimientos de la cárcel temblaron, se sacudieron, que se rompieron las cadenas, cayeron a tierra, se abrieron los cerrojos, las puertas de la cárcel, el lugar donde ellos estaban se estremeció, tembló, mi hermano. ¿Por qué? Porque la alabanza tiene poder para liberar a aquellos hermanos que están en esclavitud. Nosotros debemos de aprender a ser felices en medio de los problemas y de cada situación. Y cualquiera puede decir, no, pero es bien fácil decirlo cuando todo está yendo bien. No se preocupe, no se preocupe, nosotros sabemos de qué estamos hablando, mi hermano. Y creo que estamos aprendiendo. Así que cada uno de nosotros, cada hijo de Dios, cada persona que ha recibido a Jesús como Señor de su vida, cada una de las hermanas, de los hermanos que han recibido a Jesús como Señor de su vida, aquí tenemos la responsabilidad de crecer. Tenemos la responsabilidad, mi hermano, de aprender a gozarnos, cualquiera sea la situación. Fíjense la situación de Pablo, regocijado en el Señor cuando él está en la cárcel. ¡Qué bueno! La actitud determina cómo es que lo ven a usted. La actitud enfrente a su problema. La primera impresión que captan de usted mismo es la que reciben sus hijos. La primera impresión de usted mismo es la que van a recibir sus alumnos. La primera impresión de usted mismo, hermano, es lo que van a recibir las personas de aquellos que aprenden de ustedes en influencia. Así que cada uno de nosotros debemos de aprender a contentarnos y a tener una actitud correcta en medio de la situación. En medio del problema, las personas con malas actitudes, ¿sabe qué es lo que dicen? En medio de los problemas, de la adversidad, hay personas con malas actitudes que dicen, no, lo que pasa es que me levanté del lado equivocado de la cama. Otros dicen, no, es que yo nací en el lado equivocado. Nací con la familia que no debería de haber nacido. Le echan la culpa a la familia. Yo nací con los padres que no tenía que nacer. Qué tremendo. Malagradecido, ¿verdad? Hay otros que dicen, no, que yo me casé con la persona equivocada.
Me levanté del lado equivocado de la cama. Me casé con la persona equivocada. Nací en el lado equivocado de la vida. Hermanos, siempre están culpando a otros de sus problemas. No son responsables. Siempre hay personas que recuerdan situaciones, problemas del pasado y dicen, ese problema arruinó mi vida. Pero no entienden de que ese problema reclamaba una respuesta y una actitud positiva en frente de ese problema. No fue la situación de que le arruinó su vida, sino el haber escogido una actitud equivocada en frente del problema. Nuestras actitudes no pueden detener nuestros sentimientos. Claro, nos vamos a sentir mal, claro que sí, pero no pueden, las actitudes no pueden, o las actitudes positivas, en este caso, no pueden detener nuestros sentimientos, pero sí pueden evitar de que nuestros sentimientos nos detengan. Usted sabe que hay muchas personas que son detenidos por sus sentimientos. Se sienten mal, dejan de hacer las cosas, las manos se les caen espiritualmente, pierden la fuerza, pierden el ánimo, pierden la fuerza espiritual y dejan de hacer las cosas para Dios. Hermanos, las cosas no funcionan así. Hay personas que dejan que sus sentimientos los detengan. Nuestras actitudes positivas no pueden evitar, hermano, que nosotros tengamos esos sentimientos, pero sí pueden evitar que esos sentimientos nos detengan. Hoy por hoy, hermano, la persona que aprende a ser feliz es una persona con un conjunto de actitudes positivas frente a los problemas. Los problemas siempre van a llegar. Lo que necesitamos es cómo nosotros vemos los problemas. ¿Qué actitud nosotros accionamos frente al problema? Dios permite el problema, pero nosotros decidimos cómo responder al problema. La actitud, mire bien, la actitud es algo que lo mide a usted en frente al problema. Si es más grande que su problema o es más pequeño que su problema. Y Dios lo que quiere en ese momento que llegue el problema, hermano, pequeño o grande, que usted crezca por encima de su problema. Es decir, que tenga una actitud positiva, que se ponga por encima del problema. Eso es lo que me gusta de los águilas, que cuando viene la tormenta y se está oscureciendo, que las nubes están oscureciendo todo el cielo, lo que hacen todas las aves es que se esconden. Buscan un rincón. Eso hacen todas las aves por instinto, menos el águila. El águila lo que hace es, ¿verdad? Todas comienzan a huir y a ocultarse de la tormenta, todas las aves, menos el águila. El águila lo que hace es que cuando viene la tormenta, ellos alzan el vuelo por encima de la tormenta, por encima de las nubes que causan la tormenta. Así es que debe de aprender el Hijo de Dios, a alabar a Dios cualquiera sea su situación. El Hijo de Dios debe de estar preparado y tener una actitud positiva que crezca por encima y se vaya por encima de la situación, del problema, de la adversidad, de la prueba. Dios necesita personas, hermanos, que crezcan aún en medio de los problemas, que tengan buenas actitudes, así como el apóstol Pablo. Que tengan buenas actitudes. ¿Sabe? Eso me recuerda de Víctor Frank. Víctor Frank fue un hombre judío de origen askenazí. Ese hombre, estamos hablando de judíos que fueron en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. El tiempo de la Segunda Guerra Mundial viene por influencia de un hombre que se llama, el alemán que se llamaba, cualquiera puede decir, Adolfo Hitler, el primero, ¿verdad? No. Fue una persona que muchas iglesias lo admiran. Martín Lutero. El avivamiento, la reforma, ¿verdad? Martín Lutero era un hombre que odiaba a los judíos y tenía un antisemitismo que era del mismo anticristo. Él dijo que la ley de los judíos, como que si era de ellos, era de Dios. La ley de los judíos dijo que era estiércol,
y habló que los judíos eran gusanos. Dijo que cada alemán debía de cumplir su misión de someter a cada judío en Alemania. Estamos hablando de los judíos de origen askenazí, alemanes. Someterlos y tomar, y que los rabinos, los maestros judíos, se censuren y que no hablen, que no enseñen. No pueden enseñar, dijo. Que los hijos de ellos no vayan a las escuelas de nosotros. Esos hombres, por cuanto ellos mataron a Jesús, ¿qué está diciendo? Está metiendo en el paquete a Pedro, a Juan, a Jacobo, al hermano de Jesús, a María. Está metiendo en el paquete a todos los siervos de Dios. Jesús mismo era un judío. Y Jesús dijo, la salvación viene por los judíos. Los judíos mataron a Jesús. Ellos son culpables. Así que ellos y nosotros nos hacemos culpables si nosotros no los sometemos a ellos. Debemos de someterlos a trabajos forzosos y que ellos, y quemar, dijo, sus viviendas, sus casas, y si no, echarlos de nuestra tierra y quedarnos con sus pertenencias. Un antisemitismo terrible. Hasta el día de hoy, ese antisemitismo en institutos bíblicos, usted ve que personas que no entienden la Biblia, la cultura judía, y solamente hablan de cosas que ellos no entienden, porque eso es lo que a ellos les llegó. Pero hasta allí nomás. Así es el conocimiento. Institutos y universidades teológicas manejando un antisemitismo terrible. Hay ministros que se paran en los altares a hablar en mal de los judíos. Hermano, un semitismo que es antisemitismo. Antisemitismo es todo aquello que se levanta en contra de los judíos, en contra de el pueblo de Dios. Y así era el alemán Martín Lutero, el que muchos admiran. Así llegó la Segunda Guerra Mundial. Llegó un tiempo que eso fue creciendo en Alemania y fue creciendo y fue creciendo. En 1939, antes que estallara la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler, esas fueron las palabras de Adolfo Hitler. Él dijo, estoy haciendo el trabajo que todo buen cristiano debe de hacer. Eliminando a los judíos de nuestra tierra. Y estamos hablando de la actitud positiva frente al problema. Estamos hablando de un hombre de origen askenazí, Víctor Frank, con una actitud terrible, hermano. Eso me admira. Estamos hablando de un hombre que es, hermano, en todo el mundo, el libro más vendido en todo el mundo es la Biblia. Pero el segundo libro más vendido en todo el mundo es el de Ana Frank. Ana Frank era la hija de Víctor Frank. Una niña de 14 años que tuvieron 2 años escondidos en el látigo de su negocio. Escondidos. Cuando los alemanes veían un judío, los llevaban a los campos de concentración nazi, los torturaban, hacían experimentos humanos, los castigaban, los quemaban, los hacían morir de hambre. Y allí estaba Víctor Frank. Se llevaban a las niñas para un lado, a las esposas por otro lado y a las niñas. A los niños y a los padres los llevaban a otro lado, los varones. Y ellos hacían con ellos lo que querían. Escuche eso. Víctor Frank, cuando estaba siendo torturado, y hablando de lo que son las actitudes positivas frente a los fracasos y los problemas, está comprobado científicamente que las personas que tienen enfermedades, ¿verdad? No todas las personas que tienen enfermedades, ¿verdad? Y no todas las personas que se sanan cuando tienen enfermedades, ¿verdad? Lo estoy aclarando antes de tiempo, ¿verdad? Pero cada persona que se sana, está comprobado de que las personas que se sanan de problemas o de enfermedades, hermano, de muerte, son personas que tienen una actitud positiva.
Es decir, personas que visualizan en un sentido positivo. Yo me veo, es decir, se ven jugando con sus hijos, se ven haciendo, se ven viajando, se ve abrazando, se ve gozándose con su esposa y se ve que él tiene o ella tiene eso en su mente, eso es su mentalidad, un pensamiento positivo. Las personas que no se sanan, dicen, son personas con pensamiento negativo. Sienten que no, que se van a morir y que ese es el pensamiento. Tarde que temprano, la persona que piensa que puede hacerlo, lo va a hacer. Pero tarde que temprano, la persona que piensa que está perdido, está perdido. Sin embargo, Dios quiere que nos convenzamos a través de la palabra de Dios de que somos más que vencedores. Por eso al enemigo no le interesa que una persona hable en lenguas o que toda la vida se congregue o que cante coritos y que sienta bonito en emociones. Lo que al enemigo le interesa es que la persona no tenga buenas actitudes, que no tenga un conocimiento de la palabra de Dios, porque sin ello no puede crecer. La Biblia, el conocimiento de la palabra de Dios nos enseña, hermano, lo que hemos de ser. Y quiere que nos convenzamos de lo que ella nos dice, que la Biblia nos dice. Así que muchas personas, no estamos hablando de todos los que tienen enfermedades, que eso es así. Pero muchas personas, hermanos, que tienen enfermedades, ¿verdad? Y que se sanan son porque tienen buenas actitudes. Así que, hermano, es necesario y cuán importante es tener una buena actitud frente a los problemas y los fracasos. Porque Víctor Frank, ¿verdad? Toda la familia de él murieron, todos murieron. Su esposa, sus hijas, todos los varones murieron también. Y el hombre, Víctor Frank, tenía una actitud positiva en frente al problema. Y el hombre, cuando lo estaban torturando en un campo de concentración nazi, él dijo, ustedes pueden hacer lo que ustedes se les dé la gana. Pueden golpearme, y aún, dijo él, si separan los miembros de mi cuerpo, ¿verdad? Y me torturan hasta la muerte. Él dijo, tengo en mi pensamiento que un día me voy a levantar. No fue lo que dijo Job. Sé que mi Redentor vive y que aún del polvo me levantará. Gloria a Dios. Y esa fue la actitud de Víctor Frank. En medio del problema, él dijo, yo me voy a levantar de esta situación. Ustedes me están torturando ahora, pero no saben lo que yo voy a hacer mañana. Yo me voy a levantar de esta situación. No importa lo que ustedes hagan, que aún si me matan, yo no sé, pero yo me voy a levantar un día porque yo tengo un Dios poderoso. Víctor Frank, hermano, con una actitud positiva. Y los hijos de Dios debemos de tener una actitud positiva frente a los problemas. La vida es 10% lo que nos pasa. Pero es el 90% cómo respondemos a lo que nos pasa. O sea, lo más importante aquí no es lo que nos pase. Lo más importante aquí es cómo nosotros respondemos a lo que nos pasa. Eso es la actitud. La actitud positiva es necesaria en frente de las adversidades. La actitud de una persona puede quebrar, hermano, un plan trazado. O la actitud de una persona puede hacer prosperar en éxito un plan trazado. Robert Hall International entrevistó a los directores de las 100 compañías más grandes del mundo, que mencionaran la razón más importante para despedir a un empleado. Y es increíble lo que se dieron cuenta. Lo que respondieron fue que el 30% se debe de las personas que han despedido. El 30% se ha debido a la incompetencia de las personas. Pero el 70% se ha debido a los problemas de actitud que ellos tenían. Escuche eso. El Instituto Carnegie analizó los registros de 10,000 personas exitosas y descubrió que el 15% del éxito se debe a la capacitación técnica y el 85% se debe a la actitud positiva de las personas. Es increíble.
O sea, la razón que retiene el éxito, lo que atrae el éxito, no es ni tan siquiera, es un mínimo, la preparación que una persona tenga. Lo que determina más el éxito de una persona no es ni su preparación, sino más bien su actitud. Y Dios nos llama como hijos suyos que lo representemos bien. Usted se imagina decir, esa es una hija de Dios, pero mira, está enojada con su hermana. Eso es de hijo de Dios. Eso es poner en vergüenza y en ridículo el evangelio, mi hermano. Es mejor que diga que no es una hija o un hijo de Dios si se comporta de esa manera. Está poniendo en mal el evangelio. Enojado contra su hermano. Como una persona que vimos en una ocasión hablando malas palabras enfrente de todo el mundo y con la gran falda hasta abajo. Una actitud horrible, horrenda, y diciendo que era cristiana, y con una su pena me dio. No se debe poner en mal el evangelio. ¿Sabe qué es lo que pasó con David? A David el Señor le dijo, por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, la espada no se apartará de tu casa. Es decir, eso fue las palabras de Dios por el profeta Natán. Por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios. Porque hay gente que hoy en día son enemigos de Dios. La Biblia dice de que el que es amigo del mundo se constituye un enemigo con Dios. Escuche eso. Por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, es decir, a los impíos. Los impíos blasfeman cuando dicen, para ser como fulana de tal o como fulano de tal, yo no voy a la iglesia. Eso es una blasfemia que está despertando a la persona con una mala actitud. O sea, la persona no debe de tener una mala actitud en frente de otro. Y eso es ser sincero con uno mismo. Hermano, desde el corazón. No estamos hablando de portarse bien delante de la gente y en casa portarse mal. No, no, no. Estamos hablando de una actitud verdadera. Hermano, que comienza en la casa y se manifiesta afuera. En la iglesia todo el mundo puede ser santo. Gloria a Dios. ¿Quiere saber si alguien es santo? Vea cómo se comporta en la casa. Allí comienzan las actitudes positivas. Así que investigaron y analizaron los registros de 10,000 personas exitosas. Descubrieron que el 15% del éxito que ellos tenían se debía a su capacitación, a su preparación técnica. Pero hermano, el 15% y el 85% se debía a la buena actitud que ellos tenían. No importa cuán preparado sea una persona. Hermano, cuán preparado sea una persona, no importa. Si tiene una mala actitud, rápido va para afuera dentro de una empresa. Así que es necesario la buena actitud aquí. Yo he visto gente que ha llegado, hermano, a tener un éxito tremendo por su buena actitud, aunque no tenga preparación. Así que es necesario el conocimiento, sí, pero es más necesario su buena actitud. Claro que sí, no vayamos a malinterpretar. Una buena actitud para hacer en el presente ahorrará muchos lamentos en el futuro. Pero muchas personas, hermanos, aquellos que siempre están diciendo que no se pueden hacer las cosas, ¿verdad? A veces suelen criticar a los que hacen las cosas. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron hacerlas. Lo que necesitan es ayuda y ser sinceros con ellos mismos y humillarse. ¿Verdad? Siempre están criticando al que hace las cosas. Ah, no, que lo hizo mal. Pero es mejor tratar de hacerlo, hermano, aunque se equivoque, y así va aprendiendo, en vez de no tratar de hacer nada. Una buena actitud es calificada por Dios en la eternidad, mi hermano. Así que la actitud es muy importante y la actitud determina cómo nosotros, cómo cada persona mira las cosas. Usted va a ver lo que usted está preparado para ver. Y la actitud de usted determina el nivel de madurez espiritual que usted tiene. La actitud determina cómo cada persona mira las cosas. La posibilidad o los límites a los logros del mañana está en nuestras actitudes. En las actitudes de la hora están las oportunidades o los logros del mañana. Están en las actitudes del hoy. Hoy. Pero una vez que la mente está tatuada con pensamiento negativo, las posibilidades de éxito disminuyen.
Muchas personas, hermano, son saboteadas por su propio pensamiento, por la manera de pensar de ellos mismos. Ellos mismos se sabotean. No lo puedo hacer. Y de pronto el enemigo dice, sí, no lo puedes hacer. Y utiliza, no en el diablo, lo que está utilizando cada persona. Por eso, en una ocasión, hablando de la identidad, le decía que su peor enemigo no es ni Satanás, ni los demonios, ni la gente que lo quiere ver destruido. Su peor enemigo es usted mismo, su propia mente. Ahí están, hermanos, todas sus limitaciones, o allí están todas las determinaciones de los logros y los éxitos que Dios quiere conseguir a través de usted y por medio de usted. Así que Dios necesita que crezcamos, y la actitud determina el nivel de crecimiento que tenemos. Una vez que la persona está actuada con pensamientos negativos, hermano, no tiene éxito. Muchas personas se sabotean con pensamientos negativos. No lo puedo hacer. Estoy mal. Es que no aprendí. Es que no, hermano, tranquilo. Usted lo que necesita es tener una buena actitud. Si piensa que usted está bendecido, tarde que temprano va a haber esa bendición que le va a caer encima. Pero si usted piensa que usted está mal, tarde que temprano usted va a ver el mal. Si no, mire lo que dijo Job. Job dijo, lo que yo temía que aconteciera, eso es lo que le sobrevino a él. Porque eso es lo que estaba llamando su mente, su pensamiento. La mente es poderosa y atrae lo que piensa. Así que si piensa que usted es vencedor, tarde que temprano, la persona que lo logra hacer es aquella persona que piensa que puede hacerlo. Pero tarde que temprano, la persona que no lo logra hacer, hermano, la persona que está derrotado son personas que piensan y que sienten que están derrotados. No, es de cambiar ese tipo de mentalidad. La palabra arrepentimiento tiene que ver con un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad. Si el pensamiento negativo de una persona no cambia, su vida tampoco puede cambiar. Necesita cambiar su manera de pensar para que también cambie su manera de vivir. Así que es necesario en esto ser sincero para que Dios nos pueda ministrar crecimiento espiritual. El hombre que está perdido es el hombre que piensa que está perdido, pero el hombre que sale más que vencedor es aquel que sabe que es un ganador, que le cree a la palabra que dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que todo lo podemos en Cristo, aunque no sepamos ahorita, pero vamos aprendiendo. No nos rendimos. Si me equivoco hoy, pues lo vuelvo a intentar mañana. El fracaso solo es real, le decía, si no aprendemos de él. El fracaso solamente es una oportunidad de comenzar de nuevo más inteligentemente, así como lo hizo David. Así que, mi hermano, lo que debemos de entender aquí es de que nosotros, ¿verdad?, no debemos de esperar que las cosas vengan a nosotros. Nosotros debemos de ir por las cosas. Nosotros somos los conquistadores, los que Dios quiere que conquistemos. Dios le dijo a Josué, no, esa tierra ya es de ustedes. Es una tierra que yo les he dado, le dijo. Pero si Dios la dio, ¿acaso no tenían que enfrentar enemigos? Claro que sí, la tenían que conquistar. Esa es una palabra para conquistadores. Para personas que se atreven a conquistar. No que se quedan con los brazos cruzados. Como el Señor la dio, pues que venga a mí. No. Dios está hablando a gente conquistadora, de guerra. Que se levanta en batalla. Que dice, si Dios nos la ha entregado, pues vamos a tumbar a esos gigantes que están allí. A eso es lo que Dios le está hablando. Hermano, porque la actitud determina la grandeza de una persona a la que puede llegar. No importa lo que hoy en día seas. Lo importante es, hermano, lo que puedes llegar a ser. A través de tu pensamiento puedes jalar todo el bien de papá Dios. Dios quiere que te convenzas de su palabra que tú eres más que vencedor. Las personas con actitudes positivas de Dios, hermano, siempre están viendo por dónde pueden crecer, aún en la dificultad. Hay quienes pasan, hermano, por los problemas y los problemas no aprenden nada del problema.
Como aquellas personas que dicen, no, pues ese problema arruinó mi vida. No, ese problema lo que demandaba era una actitud positiva. Pero que usted o que una persona que critique en el día de hoy no tuvo esa actitud positiva. Pero hoy es necesario que comencemos con buenas actitudes. El hijo y la hija de Dios es necesario que tengan buenas actitudes. Es necesario que tengamos buenas actitudes. Todo está en la actitud. La actitud de los padres ayuda a determinar la actitud de los hijos. Escuche bien. Si miran que la actitud de un padre es la de una persona débil ante los problemas, los hijos así van a ser de débiles. Pero cuando ven un padre que es fuerte frente a la situación y el problema, hermano, así van a ser los hijos también. Los hijos aprenden de los padres. Los hijos expresan lo que nosotros los padres somos. Dijo alguien por allí, son el reflejo de los padres. ¿Quiere saber si una persona es un maestro de verdad? Primero vea cómo se comportan sus hijos. No podemos pretender enseñar en una iglesia cuando nuestros hijos, hermanos, son rebeldes a la palabra. Son rebeldes. No podemos pretender enseñar a una iglesia, hermano, cuando nuestros hijos se portan mal. Eso lo saben mis hijos aquí. Y ellos saben, y muchas personas saben cómo ellos se comportan. Así que no que quiero levantar mi pecho, ¿verdad? Pero yo sé quiénes son ellos, ¿verdad? Y cómo ellos se comportan. Estoy orgulloso de ellos. Amén. Son celosos de la palabra de Dios. No solamente hablan de la palabra de Dios, sino que son celosos de esa palabra que llevan adentro. Así que siga adelante con sus hijos, enseñándole a sus hijos, hermano, Cristo viene pronto y no se puede estar jugando con el evangelio, ¿verdad? Se enseñan las actitudes y todo ministerio se aprende en la casa. Amén. El Señor nos va enseñando por allí. Pablo tenía una buena actitud frente a los problemas. Jesús también lo hizo así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escuche lo que sigue diciendo. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, la actitud, hermano, es un nivel de ánimo. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, que no llegues a tener una mala actitud. Consideremos a Jesús. Que veamos y lo tengamos a Él, por ejemplo. Por ejemplo. Que lo tengamos a Él, por ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que nos da? Dice que en el verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él sufrió la muerte. Él sufrió la corona de espinas. Él sufrió los látigos de Roma. Él sufrió los clavos, el martirio, la muerte de la cruz. La sufrió. ¿Por qué? Por el gozo que estaba puesto delante de él. Sufrió la cruz. Y menospreció. ¿Qué significa allí la palabra menospreciar? Menospreció el oprobio. Que menospreció significa que lo vio pequeñito. La muerte de cruz, el oprobio y la vergüenza, la vio pequeña comparada a la gloria venidera. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Por eso él anteriormente lo enseñó. Gozaos. Gozaos cuando os vituperen y os persigan por causa de mí. Porque les dijo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos. Así que, mi hermano, debemos de tener una buena actitud.